Perfecto. Entonces, ya siendo las 10 de la mañana, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy específicamente vamos a revisar contenidos que están relacionados con lo que vendría siendo las energías, diferentes fuentes de energía, y vamos a hacer una mayor detención en lo que está relacionado con lo que vendría siendo la energía eléctrica y veremos puntualmente lo que vendría siendo un circuito eléctrico básico, ¿ya? Los contenidos que nosotros revisemos el día de hoy, lo voy a compartir pantalla desde ya, usted los va a poder encontrar en las páginas correspondientes desde la 182 en adelante. Una vez que nosotros revisemos los contenidos del día de hoy, vamos a finalizar visualizando este pequeño ensayo de prueba que vamos a repetir la próxima semana, más que nada para que ya vayamos teniendo una idea clara de cuáles son las posibles preguntas que nos podemos encontrar en nuestra evaluación final, ¿cierto? Pensando en lo que vendría siendo ciencias naturales. Como les comentaba, lo que revisemos el día de hoy, usted los va a encontrar desde la página 182. Allí encontramos los contenidos relacionados con la energía. Esto usted lo encuentra justo debajo de este recuadro, ¿cierto? Relacionado con la fuerza, que fue la clase que vimos la semana pasada. ¿Ya? Es relativamente poquita información, desde la página 182 hasta la página 184. Aquí finalizamos con lo que vendría siendo el circuito eléctrico básico. Ahora vamos a revisar la presentación del día de hoy. Como se lo acabo de comentar, la clase del día de hoy tiene como título Energías. Y específicamente vamos a hablar de la energía eléctrica y el circuito eléctrico básico, teniendo en cuenta y consideración de que todos los elementos que nosotros utilizamos en el día a día, hablando de dispositivos electrónicos, están compuestos de base por un circuito eléctrico, el cual le da la capacidad, ¿cierto?, de funcionar, de entregar una función, un objetivo, y eso también nos permite a nosotros los seres humanos satisfacer diferentes tipos de necesidades. Haciendo un pequeño resumen o recordatorio de la clase pasada, hablamos sobre lo que era la fuerza, el movimiento, ¿cierto? Definimos una fuerza como una acción que cuando actuaba sobre un cuerpo iba a provocar un efecto, ¿cierto? Y dicho efecto nosotros lo íbamos a denominar como movimiento, que básicamente era un fenómeno físico mediante el cual los objetos se iban a desplazar en el espacio. Cuando nosotros visualizamos o realizamos la aplicación de una fuerza sobre un objeto, podríamos tener como resultado dos efectos de manera simultánea y los cuales desaparecían una vez que el objeto volvía a estar en un estado de reposo. El primer efecto era la modificación de su estado de movimiento. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un objeto se encontraba en un estado de reposo, quieto, inmóvil, posterior a que yo le aplicara una fuerza, este objeto se iba a mover, se iba a desplazar. Entonces, en primera instancia, modificábamos el estado de movimiento. Y en segundo lugar, si nosotros aplicábamos una fuerza, suficientemente alta, podríamos lograr o favorecer que durante dicho desplazamiento este objeto fuese modificando un poquito su forma. Por ejemplo, si pensábamos en una pelota, la cual era golpeada por un futbolista, si el golpe era lo suficientemente fuerte, posiblemente podríamos observar mediante la pelota se desplazara en el espacio que ésta podría ir modificando su forma, volviéndose un poquito ovalada, algo muy muy pequeño, casi imperceptible para la vista. Dos objetos, dos efectos que iban a desaparecer una vez que esa pelotita volviera a estar en reposo. El movimiento, ¿cierto? Era un fenómeno mediante el cual los objetos se iban a desplazar, iban a tener un cambio de posición en relación al lugar en donde se encuentran ya en el espacio en sí. Y ese desplazamiento se debía a la aplicación de una fuerza. Por ejemplo, había una imagen en donde la chica tenía una pelota en las manos, ¿cierto? Pelota que se encontraba sin movimiento en reposo, y una vez que la chica soltaba esta pelota,
esta pelota entraba en movimiento. Una, por el peso propiamente tal de esta pelota. Dos, por la influencia que tenía la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que empujaba la pelota hacia abajo. Y cuando esta pelota entraba en movimiento, iba a liberar cierto grado de energía. Se dice que la pelota, solamente por tener un peso, iba a tener en su interior un porcentaje de energía potencial. Energía que al ser liberada, al ser soltada esta pelota se iba a mover y se iba a transformar y liberar un tipo de energía cinética. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es que nosotros podamos reconocer conceptos asociados a la energía y a sus tipos o formas de aplicación. Si nosotros lo pensamos, la energía, la definición de este concepto, hace referencia a una capacidad que tiene un sistema para poder realizar un trabajo o producir un efecto o un cambio. Si usted lo piensa también, en nuestra vida, las energías se pueden presentar o manifestarse en diferentes formas y en variadas modalidades. En algún momento nosotros hablamos sobre la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica o hidroeléctrica, que eran diferentes presentaciones de energía que iban a favorecer de que el ser humano pudiera o pudiese producir energía eléctrica, electricidad. Hoy día vamos a ver diferentes tipos de energía que están presentes en nuestro día a día. Vamos a partir por la denominada como energía potencial. La energía potencial es una energía que tiene un cuerpo, un objeto, en virtud de dos cositas, en virtud de su posición y su estado de deformación. Si pensamos en virtud de su posición, vamos a hablar de la energía potencial gravitatoria, la cual está relacionada con la altura de un objeto respecto a la superficie. Por ejemplo, encontramos una imagen de un martillo, ¿cierto? El cual, ¿cierto?, está golpeando repetitivamente un clavo. Cuando dicho elemento, cuando este martillo alcanza la altura máxima, ¿ya? Se dice que ese elemento en su interior guarda el máximo grado de energía potencial gravitatoria, porque está muy alto. Y cuando éste baja y realiza el golpe, libera dicha energía. Si pensamos en otro ejemplo, podemos pensar en un chico, ¿cierto? Que anda en skate, el cual está en una rampa, ¿cierto? En forma de U, en media luna, el cual genera un movimiento, ¿cierto? De un extremo, baja, llega al otro extremo y se devuelve. Se dice también que cuando esta persona, este chico, se detiene por un periodo de tiempo pequeñito en los extremos más altos de la rampa, este objeto va a guardar cierto grado de energía potencial, el cual a medida que vaya bajando se va a transformar en energía cinética. O sea, entre más alto se encuentre un objeto en relación a la superficie, más energía potencial va a guardar en su interior. Y en segunda instancia, si pensamos en virtud de su estado de deformación, vamos a hablar de la energía potencial elástica, la cual está relacionada con la deformación de un objeto. Principalmente, o el ejemplo más grande de esto, es un resorte o un elástico, ¿ya? Un elemento que cuando se comprime o cuando se estira, gana energía potencial elástica. Si usted lo piensa, ¿cierto? Nosotros tenemos un resorte. Si yo lo comprimo, hago que en su interior este elemento aumente o gane su energía potencial elástica, y cuando yo lo suelte, esta energía se va a liberar, ¿cierto? Y el resorte va a volver a su posición inicial. Y todo lo contrario, si yo tengo este resorte y lo comienzo a estirar, va a pasar exactamente lo mismo. Este objeto va a ganar energía potencial elástica y al momento que yo lo suelte, esa energía se va a liberar y el resorte drásticamente y muy rápidamente va a volver a su energía, o sea, a su posición inicial. Entonces, la energía potencial se divide en dos, en virtud de la posición de un cuerpo y en virtud al estado de deformación.
Entre más alto se encuentre un objeto en relación a la superficie, más energía potencial va a tener. Y si hablamos de un resorte o un objeto deformable, ya sea si yo lo estiro o yo lo comprimo, voy a hacer que ese objeto gane energía potencial y cuando yo lo suelte, que esa energía se libere. En segunda instancia, en nuestra vida cotidiana también, nosotros diariamente observamos la liberación de energía cinética. La energía cinética Sí, está tenía el celular en la relacionada al caseta. tiempo Por del eso no caché ejercicio, la llamada y ¿ya? estaba. Es la energía que los cuerpos tienen en relación a el desplazamiento en el espacio, al el movimiento. Este depende de la masa y de la velocidad de dicho elemento. Por ejemplo, nosotros podemos ver esto cuando vamos por la calle y vemos el movimiento de un vehículo. Cuando el vehículo se va moviendo en el espacio, va liberando energía cinética, ya que este objeto, ¿cierto? Tiene un cuerpo, tiene una masa, y esta masa, este objeto grande, se va a desplazar en el espacio a una velocidad constante. La velocidad vendría siendo el cambio de posición en el espacio en un periodo de tiempo determinado. Si pensamos en una montaña rusa, por ejemplo, cuando la montaña rusa se encuentra en el punto más alto, podríamos decir que este elemento en su interior guarda energía potencial. Y cuando ésta comienza a bajar, comienza a descender, ¿cierto? Esta energía potencial se libera convirtiéndose en energía cinética, ya que ese objeto ya no se encuentra detenido, sino que se encuentra en movimiento. Ese elemento que tiene una masa, que tiene un peso, ¿cierto? Se desplaza en el espacio liberando energía cinética. Nosotros, por ejemplo, cuando caminamos, cuando nos desplazamos, también nuestro cuerpo, a medida que nuestros pies van tocando el piso, vamos liberando cierto porcentaje de energía cinética. Eso favorece que nuestro cuerpo se pueda desplazar en el espacio de manera constante, regular y sin tanta exigencia física, si lo pudiésemos decir así. Otro ejemplo de energía es la energía electromagnética, ¿ya? Esta energía se manifiesta en forma de ondas electromagnéticas y los ejemplos más comunes son la luz, las ondas de radio, los rayos X, entre otros, ¿ya? Esta energía tiene la característica de que se puede transmitir en el espacio sin necesidad de un material en específico. Por ejemplo, si podemos observar la imagen de abajo, podemos encontrar dos extremos, uno el cual está produciendo energía electromagnética y el otro el cual la está recibiendo. Uno es un emisor y el otro extremo es un receptor. Ambos extremos no están en contacto directo, están separados a una determinada distancia. Aún así, un elemento puede transmitir la energía electromagnética al otro sin necesidad de un material en específico. Solo hace falta la presencia de aire. Otro ejemplo, la luz visible que nosotros tenemos en toda nuestra casa, ¿cierto? Nosotros llegamos a nuestra casa, encendemos un interruptor y rápidamente nuestro ambiente se ilumina. Nosotros no podemos observar esto a simple vista, pero básicamente lo que permite esa iluminación es estas ondas de, ¿cómo se puede decir?, energía electromagnética. Si pensamos en un microondas, lo mismo. Nosotros colocamos, ¿cierto?, nuestro plato de comida dentro del microondas, le colocamos un cierto minutaje y la comida se calienta gracias a que la energía electromagnética estimula todas las moléculas de agua que hay en nuestro alimento para que éste se caliente. Otro ejemplo también muy común es lo que vendría siendo los rayos X. Cuando nosotros nos tomamos una radiografía, ¿cierto? Pasamos una salita, nos colocan, ¿cierto? Apoyado en una placa y básicamente lo que hacen es tomarnos una fotito, ¿cierto? Nosotros no vemos absolutamente nada, no vemos ningún rayo, no vemos ninguna luz, absolutamente nada, y aún así tenemos como resultado, ¿cierto? Una fotografía el cual muestra lo que vendría siendo nuestro esqueleto, nuestros huesitos. Gracias a que la energía electromagnética puede atravesar todos los tejidos de nuestro cuerpo y quedar plasmado, ¿cierto?, en esa placa radiológica.
Otro tipo de energía muy común y muy utilizada diariamente por nosotros los seres humanos es la energía térmica, ¿ya? La energía térmica está asociada a la temperatura que debe tener un cuerpo y se manifiesta como calor, ¿cierto? Nosotros podemos sentir que un cuerpo tiene temperatura gracias al calor que éste expele, que éste emana. Este aumento de temperatura o calor como tal se produce producto de que las moléculas que forman todos los elementos comienzan a vibrar y a moverse muy rápidamente y eso favorece la emanación de calor. Por ejemplo, en la lado izquierdo tenemos una imagen donde aparece un recuadro de color celeste, el cual hace referencia a lo que vendría siendo un material frío que no tiene temperatura y por lo tanto en este recuadro nosotros podemos ver una gran cantidad de moléculas, las cuales se están moviendo, ¿cierto? Muy lentamente, muy poquito. Por eso encontramos esas rayitas en color gris muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque ese elemento tiene poca energía térmica, se encuentra frío, helado. Por otro lado, podemos ver un recuadro de color rojo, el cual hace referencia a un elemento que tiene alta temperatura, tiene mucha energía térmica. Entonces, podemos ver que las moléculas que lo componen se desplazan y se mueven mucho más rápido. Por eso las líneas son más largas, haciendo referencia a que el desplazamiento de las moléculas es más rápido. Estas moléculas se van a estar moviendo tan fuerte que van a chocar entre sí, van a generar vibración y eso va a producir la liberación de temperatura, o sea, el calor. Si nosotros pensamos, por ejemplo, cuando vamos a hervir un poquito de agua, nosotros colocamos, ¿cierto?, nuestra olla con agua fría en el quemador, ¿cierto?, de nuestra cocina. El quemador de la cocina lo que hace es entregarle calor a la olla mediante radiación y las moléculas del agua comienzan a moverse lentamente a medida que aumenta la temperatura hasta generar un movimiento de vibración tan alto que se produce la ebullición, ¿cierto? Se produce que el agua hierva. ¿Y nosotros cómo podemos observar eso? Si nosotros observamos el agua hervida, podemos ver, ¿cierto?, un burbujeo constante, un movimiento, ¿cómo se puede decir?, permanente del agua. Y ese movimiento es producido por las partículas que componen el agua. Dichas partículas están moviendo, están vibrando, de tal forma que nosotros podemos observar ¿cómo se puede decir?, ese movimiento como tal, gracias al burbujeo y al movimiento que el agua presenta. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver, cierto, que el agua hierve? Porque esta burbujea y se mueve. Y eso representa directamente a que, a que sus moléculas están vibrando y moviéndose muy rápidamente. Otro tipo de energía, energía química, que aunque usted no lo crea, también está presente en nuestro día a día. La energía química es aquella energía la que es liberada o absorbida durante una reacción química. La energía se puede encontrar en los alimentos o, por ejemplo, almacenada en una batería. En la imagen del lado izquierdo podemos ver un científico el cual tiene diferentes pipetas, diferentes contenedores, ¿cierto? Los cuales tienen diferentes volúmenes de líquido. Hay unos de color naranjo, amarillo, morado, verde, ¿cierto? Dentro de estas pipetas están sucediendo reacciones químicas y se está liberando energía química. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros? Por la liberación o emanación de diferentes tipos de vapores. Y es muy probable que si nosotros estuviésemos ahí in situ, en dicho laboratorio, también podríamos sentir un olor en particular, olor que es liberado, producto de dichas reacciones químicas. Si nosotros pensamos en una batería, en una pila, un elemento inerte, que no tiene vida, que no tiene movimiento, pero que si yo la coloco, por ejemplo, en un mouse, por ejemplo, yo aquí tengo un mouse y este mouse funciona con unas baterías, ¿cierto? Con unas pilas, elementos que son inertes, que no tienen vida, pero al momento de yo introducirlas en un elemento tecnológico, me va a favorecer que éste encienda, ¿cierto? Que tenga una función en particular. ¿Por qué? Porque ese elemento en su interior tiene ciertos líquidos que al entrar en contacto producen una reacción química, lo que libera energía y eso nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Si pensamos en nuestro alimento, cada uno de los componentes de los alimentos que nosotros ingerimos en nuestra dieta
tiene características que también, al ser digeridos por nuestro cuerpo, produce reacciones químicas y por lo tanto la liberación de energía química. Por ejemplo, los lípidos, las grasas presentes en nuestros alimentos, las proteínas, elementos fundamentales para el desarrollo o para el cumplimiento de algunas funciones de nuestro organismo. Carbohidratos que se encuentran en el azúcar, en algunos lácteos, que también al momento de entrar en nuestro cuerpo generan reacciones químicas. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a las lactosas, cuando toman leche, les pasa que se enferman del estómago o tienen malestares, acidez, etcétera, producto de que nuestro cuerpo, al digerir la lactosa, produce la liberación de energía química, lo que favorece o que produce dicho malestar. Y por último, los diferentes minerales que podemos encontrar en los alimentos o preparaciones como por ejemplo una cazuela, una sopa, etcétera. Elementos que al mezclarse, que al cocinarse, también producen diferentes tipos de reacciones. Otro tipo de energía mundialmente conocida, pero que en este caso no está a la mano de nosotros, ¿cierto? No es una energía que nosotros podamos utilizar todos los días. La denominada como energía nuclear. Dicha energía es liberada durante una reacción nuclear. Los científicos se dieron cuenta que pueden producir energía nuclear produciendo o llevando a cabo dos procesos. Uno denominado fisión y el otro denominado fusión. Cabe destacar que para poder realizar dichos procesos se necesita la infraestructura, el material necesario y obviamente el capital humano, consciente y, como se puede decir, sabio en conocimientos para poder llevar a cabo dichas reacciones. Es por esto que sí o sí se necesita la utilización de un reactor nuclear, ¿cierto? Los cuales encontramos en las plantas termonucleares que los grandes países, principalmente en Europa, tienen en su poder. Ahora bien, si nosotros pensamos en las partículas que componen los elementos, la materia como tal, debemos hablar del átomo. El átomo es la imagen del lado derecho, que vendría siendo lo más pequeño, la partícula más pequeña que compone todos los elementos habido por haber, incluso de una célula. Entonces, este átomo, este elemento en su interior, tiene un núcleo. Cuando los científicos toman este núcleo y lo dividen en dos, están produciendo el proceso de fisión. Esa división del núcleo produce una liberación de energía tan grande que sí o sí se necesita de la infraestructura necesaria para contener dicha liberación de energía y no producir ciertos altercados como los producidos antiguamente en diferentes, ¿cómo se puede decir?, centrales, em, ¿cómo se puede decir?, nucleares, ¿cierto? Si nosotros o los científicos toman el núcleo de un átomo y lo juntan con otro núcleo, los unen, vamos a estar hablando de fusión. Y al chocar los dos núcleos, también se produce la liberación de energía sumamente alta. Lo que se busca hoy en día es que esa liberación de energía nuclear, que es sumamente alta, pueda ser utilizada en pro de producir energía eléctrica. Esa es la función. Obviamente, durante lo largo de los años, esa liberación de la energía nuclear ha sido utilizada con otro mecanismo, con otras funciones, como por ejemplo para la construcción de bombas nucleares. Bombas nucleares que producen y generan un daño sumamente alto, ¿cierto? Como por ejemplo algunos casos como en Hiroshima, ¿cierto? En Nagasaki, o ¿cómo se puede decir? Em, Ay, se me olvidó el nombre. En donde la liberación de energía es tan grande que produce un daño sumamente importante para el ser humano, dañando todos sus órganos, tejidos existentes, habidos y por haber. Y por último, ¿cierto? Llegamos a nuestra energía quizás más utilizada por nosotros, por los seres humanos, que vendría siendo la energía eléctrica. La energía eléctrica es la forma de energía que se produce gracias a la generación de electricidad como tal. Y dicha electricidad se puede obtener a partir de diferentes fuentes, ¿cierto? Por ejemplo, energía cinética,
Si yo tengo una rueda y la hago girar constantemente, puedo unir dicha rueda a un motor y favorecer que ese movimiento constante pueda producir electricidad. Energía química. Si yo tomo algunos elementos, como por ejemplo en una pila, en una batería, puedo producir diferentes reacciones químicas para producir electricidad. Ya lo acabamos de conversar, la energía nuclear, una, ¿cómo se puede decir? Un proceso que produce tal liberación de energía que puede ser utilizado de buena forma para producir electricidad. Y obviamente tenemos que hablar sí o sí de las energías limpias, de las energías sustentables que nos entregan nuestros recursos renovables, nuestros recursos naturales renovables, ¿cierto? El viento, hablando sobre la energía eólica, perdón. El agua, hablando sobre la energía hidráulica o hidroeléctrica. Y obviamente el sol, haciendo referencia a la energía solar que también nos favorece la producción de electricidad. Si nosotros lo pensamos, todos los elementos eléctricos que tenemos en nuestra mano para poder funcionar deben contar con un esqueleto, en palabras sencillas, y dicho esqueleto se denomina circuito eléctrico básico. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos los cuales están interconectados y que permiten el flujo de la corriente eléctrica. Este circuito eléctrico está compuesto por tres pilares fundamentales: una fuente de energía, un conductor eléctrico y un dispositivo de consumo o de carga. De consumo quiere decir que el dispositivo va a utilizar la electricidad para funcionar. Y de carga significa que el dispositivo va a utilizar la energía eléctrica para almacenarla, como por ejemplo una batería portátil. Entonces, estos tres pilares fundamentales forman parte del circuito eléctrico básico. La fuente de energía es aquella que suministra la energía, o sea, favorece que los electrones fluyan a través de los conductores. Los conductores básicamente son cables, alambres que van a transportar la corriente, ¿cierto? Van a transportar la energía eléctrica desde la fuente de energía hasta los dispositivos de consumo. Y los dispositivos de consumo son los elementos que van a transformar esa energía para utilizarla en otra forma. Como por ejemplo, un foco, electrodoméstico, un parlante, una radio, un motor, etcétera. Estos elementos van a transformar la energía eléctrica en otras formas de energía utilizables. En el lado derecho tenemos una imagen que representa sencillamente un circuito eléctrico básico, una fuente de energía que vendría siendo la pila. La pila, ¿cierto?, va a suministrar la energía. Un conductor eléctrico, que básicamente es el cableado que une la pila con todo el circuito. Y un dispositivo de consumo, que va a ser el elemento que va a utilizar la energía a su favor. En este caso, vendría siendo un aparato eléctrico, una bombilla, ¿cierto? Entonces, esa bombilla, esa ampolleta, se va a encender gracias a que esa pila entregó energía, dicha energía viajó por todo el cable, llegó a la bombilla y favoreció de que esta bombilla, ¿cierto?, se encendiera. Ahora bien, un circuito eléctrico puede movilizar dos tipos de energía, o de corriente, si lo pudiésemos decir, los denominados corriente continua o corriente alterna. Si pensamos en un circuito eléctrico de corriente continua, hablamos de que el flujo de corriente eléctrica es constante, siempre es el mismo, se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, la batería de un automóvil o de un teléfono celular, ¿cierto? Mi teléfono celular, yo lo cargo, ¿cierto? Lo enchufo a la corriente eléctrica de mi hogar. Este dispositivo almacena energía en su batería y esta batería le entrega corriente continua. Esto quiere decir que mientras mi batería se mantenga, ¿cierto?, con energía en su interior, le va a entregar energía constantemente y esto va a favorecer de que el dispositivo se encuentre prendido, encendido, ¿cierto? Por más que la pantalla se bloquee, el dispositivo va a mantenerse encendido. La batería de un automóvil, lo mismo. Yo apago mi automóvil, ¿cierto?
Al otro día vuelvo, lo enciendo y la batería va a almacenar energía eléctrica y va a favorecer que se le entregue energía constantemente a nuestro automóvil. Si pensamos en corriente alterna, hablamos de que la dirección del flujo de electricidad va a ir cambiando periódicamente de dirección. El ejemplo más sencillo, más básico de esto es nuestra red eléctrica que tenemos en nuestra casa, nuestra red eléctrica convencional. Por ejemplo, yo llego a mi casa, ¿cierto? Entro, enciendo, por ejemplo, el interruptor, se enciende la luz de mi living comedor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la energía viaja a ese sector de la casa. Posteriormente voy a mi pieza, a mi habitación, enciendo el interruptor y se enciende la luz de mi pieza, ¿cierto? En ese instante la corriente cambia de posición y se mueve a otro sector de nuestro hogar, a nuestra habitación. Posteriormente yo voy al baño, llego al baño, ¿cierto? Enciendo de nuevo el interruptor y se enciende la luz del baño. Pero lo que nosotros tenemos que pensar de que el flujo de corriente eléctrica dentro de lo que vendría siendo el circuito de nuestro hogar va cambiando periódicamente de dirección. Va modificando su dirección, su utilización, dependiendo de lo que yo necesite, ¿cierto? Obviamente, si yo tengo todas las luces de mi casa encendidas, va a haber un flujo de corriente quizá un poquito más continua. Pero si yo solamente voy encendiendo una u otra, voy a favorecer de que la corriente se vaya alternando en los dispositivos que yo necesito utilizar. Entonces, en resumen, la energía eléctrica es la forma de energía que se produce mediante la generación de electricidad. Un circuito eléctrico básico es el conjunto de elementos que están interconectados y que permiten el flujo de corriente desde la fuente de energía hasta los dispositivos de consumo. Yo le acabo de comentar que existen tres pilares fundamentales que forman parte de un circuito eléctrico básico. La fuente de energía, que puede ser una batería, una pila o directamente un enchufe. El conductor eléctrico, que básicamente es el cableado, el alambre que va a transportar la energía eléctrica. Y el dispositivo de consumo o de carga, que va a ser el elemento que va a utilizar dicha energía eléctrica para una función en específico. Ahora bien, a medida que pasaron los años, ¿cierto? La tecnología fue mejorando, fue evolucionando y se fueron introduciendo otros elementos al dicho circuito eléctrico básico para favorecer su mejor funcionamiento. Por ejemplo, podemos hablar sobre lo que vendría siendo una resistencia. Una resistencia es un elemento que tiene la función de salvaguarda. Eso quiere decir que cuando el flujo o la energía eléctrica aumenta mucho y eso pudiese provocar el fallo del circuito, la resistencia aparece y dice, yo me salvo por el equipo. Se daña solamente la resistencia y así el circuito eléctrico se mantiene con vida, si lo pudiésemos decir así. Entonces solo hace falta que se cambie la resistencia para que el circuito eléctrico vuelva a funcionar. Otro elemento que se ha introducido con el paso de los años es el denominado como interruptor. El interruptor tiene la capacidad de cortar el flujo eléctrico o permitir el flujo eléctrico nuevamente, ¿cierto? Eso nosotros como lo visualizamos, por ejemplo, cuando nosotros encendemos o apagamos una botella, o sea, una bombilla, una ampolleta. Mi teléfono es lo mismo, tengo un botón de bloqueo, ¿cierto? El cual, si yo lo enciendo, voy a favorecer de que la corriente, la energía entre en este circuito, ¿cierto? Que la energía pueda permitir que la pantalla se encienda y si yo aprieto en el interruptor, se va a apagar, ¿cierto? Favoreciendo de que se corte, entre comillas, el flujo eléctrico y la pantalla se apague. Lo mismo pasa con la luz, ¿cierto? Yo enciendo el interruptor, se enciende la luz, eso quiere decir que se permite el flujo eléctrico. Apago el interruptor, eso quiere decir que se interrumpe el flujo eléctrico y por lo tanto la ampolleta se apaga. Dos imágenes, dos gráficos muy básicos. El del lado izquierdo es fundamental que lo grabemos en nuestra memoria porque es muy probable que lo encontremos en nuestra evaluación final. Un diagrama muy básico, el cual ejemplifica lo que vendría siendo un circuito eléctrico básico.
en donde tenemos una fuente de energía que vendría siendo una pila, también denominada como generador. Tenemos nuestros conductores eléctricos, que es el cableado, ¿cierto? El cableado que recorre todo el circuito, el cual lleva y permite el flujo constante de la energía eléctrica. Y nuestro dispositivo de consumo, que en este caso es una bombilla, el receptor, una ampolleta. Y tenemos un cuarto elemento que se introdujo aquí, que vendría siendo un interruptor, un elemento de control, ¿cierto? El cual voy a permitir que al estar encendido permita el flujo de energía eléctrica y al estar apagado vamos a estar interrumpiendo el flujo de energía eléctrica y por lo tanto el circuito se va a apagar. Si pensamos en el circuito del lado derecho, lo mismo pero un poquito más bonito. Una fuente de energía, ¿cierto? Un generador, que en este caso es la batería. Tenemos un conductor eléctrico, que es el cableado, ¿cierto? Que recorre todo el circuito. Tenemos un receptor o dispositivo de consumo, que va a ser la ampolleta. Y dos elementos más. El interruptor, que lo acabamos de ver, elemento de control que encendido permite el flujo de corriente, apagado interrumpe el flujo de corriente. Y por último, un fusible denominado resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, los que tenemos vehículos, automóviles, cuando nosotros nos subimos, ¿cierto?, a la cabina del conductor, podemos ver que en nuestro panel tenemos diferentes elementos que funcionan con energía eléctrica. El aire acondicionado, la radio, los intermitentes, el panel como tal del vehículo donde está el tacómetro, ¿cierto? El acelerador, las revoluciones por minuto, etcétera. Hay algunos vehículos que, por ejemplo, tienen todavía este elemento para poder encender los cigarrillos, ¿ya? Muchos elementos que funcionan con energía eléctrica. Entonces, suele suceder que alguno de dichos elementos se daña, en donde la energía eléctrica aumenta tanto que produce que ese circuito se queme. Pero para favorecer de que no se queme todo, existen las denominadas resistencias, el fusible. Entonces, como yo se lo comentaba, frente a un aumento excesivo de la energía, el fusible aparentemente sale, ¿cierto? Se hace presente y dice, yo me salvo por el equipo. Entonces, solamente se quema dicha resistencia, dicho fusible, y así mantenemos a salvo los demás elementos del panel eléctrico. Y solo hace falta reemplazar esa resistencia, ese fusible que se quemó, para que el circuito pueda volver a funcionar a la perfección. Ya, con eso finalizamos lo relacionado con la energía y la energía eléctrica como tal. Ahora, a continuación, yo les voy a mostrar una imagen la cual hace referencia a una evaluación que vamos a volver a revisar la próxima semana también, ya para su tranquilidad. Hoy en día vamos a hacer una pequeña introducción para que ya tengamos una idea más o menos de la que usted se puede encontrar en su evaluación final. En este caso vamos a revisar una aproximadamente de 8 preguntas, las cuales algunas son de alternativa, otras que tienen un cuadro de desarrollo. ¿Ya? Es importante entender de que cada una de estas preguntas están extraídas de alguna de las clases que nosotros revisamos. ¿Ya? Es importante que nosotros la comencemos a revisar desde ella para que la próxima semana la volvamos a ejercitar, podamos responder en manera grupal y obviamente vamos a realizar la retroalimentación para que todos ustedes tengan las respuestas correctas en su poder, las puedan estudiar y cuando usted vaya a realizar su evaluación final, podamos, ¿cierto?, responder de manera positiva, de manera correcta y así tener los resultados que nosotros esperamos tener. Por ejemplo, este pequeño ensayo, esta pequeña evaluación de ciencias, tiene una primera pregunta la cual dice, ¿cuál de los siguientes enunciados explica por qué los neumáticos de un auto se tienden a inflar cuando está en movimiento? Y tenemos cuatro alternativas. Alternativa A dice, el aumento de la temperatura a una presión constante causa el aumento del volumen. Alternativa B, el aumento de la temperatura a un volumen constante causa aumento de la presión. Alternativa C, el aumento de la masa a temperatura y volumen constante causa aumento del volumen. Alternativa D. El aumento de la presión a temperatura y masa constante causa un aumento de volumen. Si usted ve, estas cuatro alternativas tienden a asimilarse, tienden a ser relativamente parecidas.
utilizan conceptos muy iguales, muy parecidos, y eso también favorece a que nosotros nos turbemos, nos equivoquemos un poquito. Mi consejo es que cuando usted vaya a realizar su prueba, trate de leer por lo menos dos veces el enunciado de la pregunta. Trate de leerlo con calma, sin apresurarse, para que podamos entender cuál es el objetivo de dicha pregunta. En este caso, la pregunta dice, ¿cuál de las alternativas explica por qué un neumático de un vehículo se tiende a inflar cuando está en movimiento? ¿Ya? Esta pregunta nosotros la pudiésemos responder pensando en lo que acabamos de revisar relacionado con la energía térmica. Nosotros vimos que la energía térmica decía que cuando un elemento iba aumentando de temperatura, sus moléculas, ¿cierto?, iban a entrar en movimiento o iban a entrar en vibración, y eso iba a favorecer la liberación de calor. En este caso, la alternativa correcta es la alternativa B, la segunda alternativa, la cual dice el aumento de la temperatura a volumen constante causa un aumento de la presión. En palabras sencillas, el aumento de la temperatura de un neumático, el cual en su interior tiene el mismo volumen de aire, a medida de que ese aire que está en el interior comience a calentarse, las partículas del aire van a comenzar a vibrar, van a comenzar a moverse, ¿cierto? Van a comenzar a chocar dentro de las paredes del neumático, y aparentemente nosotros pudiésemos observar un aumento de la temperatura del neumático. ¿Por qué? Porque esas moléculas están vibrando de tal forma que chocan contra las paredes del neumático, haciéndolo que aparentemente aumente de temperatura. En este caso, la alternativa correcta sería la alternativa B. Un neumático se tiende a inflar cuando está en movimiento porque al aumentar la temperatura, ese neumático va a favorecer que sus moléculas del aire muevan, se vibran, choquen con las paredes y aparentemente aumente un poquito la temperatura. Luego tenemos la pregunta número 2, la cual dice, observe la siguiente imagen. En este caso nosotros vemos, ¿cierto?, un diagrama de un circuito eléctrico básico. Yo me voy a devolver acá atrás a la presentación que acabamos de revisar, ¿cierto? Y aquí tenemos exactamente la misma imagen, ¿cierto? Un circuito eléctrico básico, un diagrama de un circuito eléctrico básico. En este caso, ¿cierto? La del lado izquierdo, la de este lado tenemos cada uno de los elementos con nombre y apellido, ¿cierto? Una pila, una fuente de energía, un cable, un conductor, un receptor que va a ser una bombilla y un interruptor, un elemento de control. Entonces, si volvemos acá, tenemos tres opciones. Dice, ¿qué elemento del circuito eléctrico está indicado con la flecha? Alternativa A, la batería, una fuente de energía. Alternativa B, una bobina. Alternativa C, un interruptor. Alternativa D, una resistencia eléctrica. En este caso, la flecha está indicando a lo que vendría siendo un interruptor. O sea, la alternativa correcta sería la alternativa C, ¿cierto? La flecha está apuntando hacia arriba, al elemento de control. Si la rayita estuviese abajo, quiere decir que el dispositivo se encuentra encendido, el interruptor está encendido. En este caso, la rayita está arriba. Eso quiere decir que hay una interrupción del flujo eléctrico. Eso quiere decir que el interruptor está apagado. El circuito eléctrico está apagado. Si la flecha estuviese apuntando al lado izquierdo, en donde están esas dos rayitas paralelas, estaríamos hablando de que la flecha apunta a la fuente de energía, a una batería. Si la flecha estuviese apuntando hacia abajo, ¿cierto? A lo que vendría siendo la línea negra, estaríamos hablando del cableado, del conductor eléctrico. Si por otro lado la flecha estuviese apuntando hacia la derecha, hacia el círculo que tiene una X, estaríamos hablando de el dispositivo de consumo, en este caso una ampolleta. Como la flecha está apuntando hacia arriba en el diagrama,
Está apuntando a lo que vendría siendo el interruptor. O sea, respuesta correcta para la pregunta 2, alternativa C, un interruptor. Luego, tenemos la pregunta número 3, la cual dice, si se introduce un consumidor secundario a la siguiente cadena alimenticia, ¿con cuál de los organismos mostrados competirá el alimento? Esta pregunta nosotros la podemos responder haciendo un poquito recuerdo, memoria, de la clase de medio ambiente, en donde vimos lo que era una cadena trófica, ¿cierto? Una cadena alimenticia, en donde se explicaba cómo los nutrientes iban a pasar de un organismo a otro. Vimos que era fundamental identificar un elemento productor, ¿cierto? Un organismo el cual tenía la capacidad de producir su propio alimento. Y luego íbamos a ir identificando el consumidor primario, consumidor secundario, terciario, etcétera. En este caso tenemos una cadena alimenticia compuesta por güiros, lapas, erizos y seres humanos. Cuatro elementos. Si usted lo piensa detenidamente, el güiro como tal es una especie de alga, ¿cierto? Es algo muy similar a un vegetal, a una planta. Por lo tanto, el güiro tiene la capacidad de producir su propio alimento. El güiro vendría siendo el productor de esta cadena alimenticia. Luego tenemos las lapas, ¿cierto? Un organismo el cual se va a alimentar del güiro para poder adquirir sus nutrientes. Entonces, las lapas vendrían siendo nuestro consumidor primario. Luego tenemos los erizos, otro organismo un poco más desarrollado que las lapas, los cuales se van a alimentar de las lapas para poder adquirir sus nutrientes, ciertos nutrientes que en algún momento la lapa adquirió del güiro. Entonces, el erizo sería nuestro consumidor secundario. Y por último tenemos los seres humanos, ¿cierto? Organismo mucho más evolucionado, el cual se va a alimentar de un erizo para poder adquirir sus sustancias nutrientes, ¿cierto? Entonces, el ser humano vendría siendo nuestro consumidor terciario. Güiro, productor, lapa, consumidor primario, erizos, consumidor secundario, seres humanos, consumidor terciario. La pregunta dice, si yo agrego un consumidor secundario, ¿con cuál de los organismos mostrados va a competir por el alimento? En este caso, en esa cadena alimenticia, en esa cadena trófica, el erizo representa a nuestro consumidor secundario. Por lo tanto, si yo agrego otro consumidor secundario, este va a competir con el erizo. Entonces, la respuesta correcta. Ay, mira, me voy a estornudar, lo siento. La respuesta correcta en este caso vendría siendo la alternativa C, erizos. Como el erizo representa mi consumidor secundario en esa cadena, si yo agrego otro consumidor secundario, como por ejemplo un cangrejo, el cangrejo va a competir con el erizo para poder alimentarse de las lapas, ¿cierto? Y entonces ese consumidor va a estar compitiendo directamente con mi consumidor secundario, que son los erizos, por su alimento. Respuesta correcta en este caso, alternativa C, erizos. Luego tenemos una pregunta la cual es de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, aquí existen diferentes respuestas que nosotros podemos entregar y que pueden ser consideradas como correctas. La pregunta 4 dice, ¿por qué la mitosis permite que los órganos crezcan durante el desarrollo embrionario? Para responder esta pregunta tenemos que retroceder a nuestras primeras clases, clase uno principalmente, donde hablamos sobre la reproducción de las células, ¿cierto? Hablamos de que la mitosis era fundamental porque permitía la multiplicación de las células. Y esta gran multiplicación de las células iba a favorecer de que estas nuevas células cumplieran exactamente las mismas funciones, porque eran células completamente idénticas. En este caso, en el recuadro aparece un tipo de respuesta que quizás sería la más completa, la ideal, ¿ya? Dice, la mitosis permite la multiplicación y diferenciación de las células.
lo que resulta esencial en el crecimiento de los tejidos y órganos del organismo en formación, ya que la división mitótica permite tener células idénticas a la célula original y así conserva el material genético en un organismo pluricelular. Usted también puede colocar ahí, por ejemplo, que la mitosis permite la multiplicación y diferenciación celular para el organismo que está en crecimiento. Que la mitosis permite la multiplicación de células idénticas a la célula madre, lo cual favorece que cumplen exactamente la misma función. Existe quizás dos, tres o cuatro respuestas que pueden ser consideradas correctas, ¿ya? Luego, la pregunta número 5 nos muestra un gráfico y dice, el siguiente gráfico muestra la variación de la concentración de anticuerpos de una persona que ha esperado un proceso infeccioso. Los anticuerpos son células de nuestro sistema inmune, los cuales nos defienden de una enfermedad. Podemos ver un gráfico que en una de sus, ¿cómo se puede decir?, extremos muestra la concentración de anticuerpos en sangre y en el otro encontramos el tiempo en semanas, de 0 a 8 semanas. Podemos ver de que entre la semana 0 y la semana 4 hubo un pequeño aumento de anticuerpos en nuestra sangre. Y desde la semana 4 hasta la semana 6 aproximadamente, hubo un aumento exponencial de células de anticuerpo y desde la semana 6 comenzaron a descender, ¿cierto? Comenzaron a bajar. La pregunta dice, ¿cuál podría ser una causa de... Profe, no tengo audio. No se escucha, profe. Ahora, si me escucha bien, Ahora bien. sí. Ya, muchísimas gracias por Ay, sí, profe, salió la señal. ese comentario. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros podríamos pensar de que desde la semana número 4 nuestros anticuerpos aumentaron producto de que yo me enfermé. Por ejemplo, me enfermé, me dio un resfriado común, no me cuidé y ese resfriado evolucionó a una neumonía. ¿Ya? O sea, me dio fiebre, tengo tos, tengo malestar general, me duelen los músculos, me duele la cabeza, etcétera. Entonces, mis células me tienen que defender frente a esa enfermedad. Podríamos decir que desde la semana 4 esas células aumentaron porque como yo estoy enfermo, me tienen que defender. Pero desde la semana 6 comenzaron a disminuir, comenzaron a desaparecer. Eso puede ser porque desde la semana 6 quizás mi cuerpo ya comenzó a sanarse, comenzó a recuperarse, ¿cierto? Entonces yo ya no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza, solo tengo un poquito de tos, ¿ya? Entonces las células, mis anticuerpos, ya hicieron su función, ya hicieron su trabajo, me defendieron frente a mi enfermedad y por lo tanto comienzan a desaparecer. Una respuesta válida para esta pregunta podría ser de que desde la semana 6 los anticuerpos desaparecieron, producto de que mi enfermedad ya sanó. Pueden descender desde la semana 6 porque quizás el tratamiento que yo tomé hizo efecto y ya me curé de la enfermedad. O puede ser que desde la semana 6 eh, desaparecieron los anticuerpos porque como yo ya no me encuentro enfermo, ya no las necesito y por lo tanto ellas van desapareciendo gradualmente hasta la semana 8 ir desapareciendo. Entonces, desde la semana 4 los anticuerpos aumentaron porque yo me encontraba muy enfermo, estas células me tenían que defender de la enfermedad y desde la semana 6 fueron desapareciendo porque yo ya me encuentro sano, ya me sané.
¿ya? Los anticuerpos ya no necesitan. Porque el Estado ha sido permisivo con ellos. ¿Sí? Yo sumaría algo más, que cuando lo que hemos ido haciendo con los alcoholes, con las barberías, con ahora con la foto, también es entender que fue organizado de los homicidios, que obviamente que nos alerta y nos preocupa, pero el tema de esa función al delito, en torno a la droga, en Ya. torno al alcohol. Mire, por relación al tiempo, ya vamos a darle paso a la siguiente profesora. Nos quedan solamente dos preguntas para repasar, pero las vamos a... Economía ilícita que tiene el crimen organizado, para ver qué Se tanto va la pasa, para señal, está desconectado, que está conectado con el micrófono. que pensar que lo no se vea afectada. Ahí comencé a grabar. Ya, yo lo voy a leer una vez y después ustedes van a leer el texto solito y van a responder las preguntas de manera escrita, es decir, hacer preguntas de desarrollo, justificando, ¿verdad?, la pregunta, la respuesta. El texto se titula El mapa de los objetos perdidos, de Juan José Arriola. Y dice, el hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Me abordó sencillamente como esos vendedores que nos salen al paso en la calle. Pidió muy poco dinero por su mapa. Quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración, acepté curioso porque era domingo y no tenía nada que hacer. Fui a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado allí, seguro de que nadie iba a recogerlo. Una peineta de celuloide color rosa, llena de menudas piedrecillas. La guardo todavía entre docenas de baratijas semejantes y le tengo especial cariño porque fue el primer eslabón de la cadena. Lamento que no le acompañen las cosas vendidas y las monedas gastadas. Desde entonces vivo de hallazgos deparados por el mapa. Vida bastante miserable, es cierto, pero me ha librado para siempre de toda preocupación. Y a veces, de tiempo en tiempo, aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos. Ese es el texto. Ya yo les voy a dar 5 minutitos para que ustedes lo puedan volver a leer y contesten la primera pregunta que dice, ¿cómo describe el narrador al hombre que vendió el mapa? Entonces, para yo poder responder esta pregunta, yo debo utilizar parte de la misma pregunta para empezar a introducir mi respuesta. Entonces, dice, ¿cómo describe el narrador al hombre que le vendió el mapa? Y yo comienzo diciendo, el narrador describe al hombre que vendió el mapa y completo según la información que me entrega el texto que está explícitamente, la complemento y tengo una respuesta completa y acertada porque me basé en lo que leí y en lo que el texto me está entregando. ¿Se entiende, chicos? Les voy a volver a activar el micrófono para que me digan si entienden lo que yo les estoy explicando. Perfectamente, profe. Súper, excelente. Entonces yo le voy a dar 5 minutitos para que ustedes puedan responder, leer nuevamente el texto y responder la pregunta número 1 y les vuelvo a activar el micrófono. A trabajar.
Lograron realizar la lectura todos del texto, ¿verdad? Sí, por lo menos por mi parte sí. Sí, profe. Súper, súper. Ya están respondiendo entonces las preguntas. Voy a bajar el texto para que puedan ir respondiendo. Voy a achicarlo un poquito para que se puedan ver las preguntas, las tres primeras preguntas y el texto. Yo en amarillo les puse, le destaqué la parte que sirve como introducción a mi respuesta. Si ustedes se dan cuenta, con esto que está en amarillo es la clave que me permite a mí poder introducir, es decir, comenzar a escribir mi respuesta para darle sentido y que tenga coherencia con lo que se me está preguntando. ¿Ya? Asimismito, ustedes tienen que responder y agregar lo que ustedes piensan en relación a la pregunta. Yo les voy a dar unos minutos para que lo hagan tranquilamente y posterior a eso vamos a revisar cada una de las preguntas y las respuestas que ustedes pusieron, el que se atreva a participar, ya para que trabajen de manera silenciosa. Y además a nivel nacional hay coordinación con los internacionales para que vayan respecto a la cronología. Efectivamente, Háganlo con calma, nadie los apura, piensen que están respondiendo su examen, ya que su respuesta tiene que estar completamente justificada según lo que dice el texto, tiene que tener relación, ya tiene que ser coherente, así que háganlo tranquilitos.
¿Cómo van con las respuestas, chiquillos? Bien, profesora, bien. ¿Van bien? ¿Les falta un poquito de tiempo? Voy a dar 5 minutitos más y yo voy a comenzar una revisión para que todos podamos participar y todos puedan aportar con sus respuestas el que quiera participar, por supuesto, ¿ya? Así que para que Ujú. puedan ir finalizando sus respuestas. ¿Quién me iba a hablar?
Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces la revisión. Les voy a activar los micrófonos. Recordemos que tenemos que ser respetuosos, ir activándolos a medida que yo considere que quiero participar. Si no quiero participar, no lo activo para no interrumpir a los demás compañeros. Ya, entonces me gustaría iniciar con la primera pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿cómo describe el narrador al hombre que le vendió el mapa? ¿Alguien que me quiera dar su respuesta? Lo describe como un hombre sencillo, Ya lo describe como un hombre sencillo. ¿Qué más? Un tipo común y corriente. Un tipo común y corriente. Muy bien, David. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el texto? dice que lo Poco abordó de enfermo. manera sencilla. Lo abordó ya, era sencillo, ¿verdad? Lo abordó de manera sencilla. Era un tipo común y corriente. ¿Qué apariencia tenía este hombre? Tal vez. Tal vez estaba enfermo. Tal vez enfermo, ¿verdad? Y parecía un vendedor callejero, ¿verdad? Súper bien, chiquillos. Esta información está explícita en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me devuelvo al texto como lo estoy haciendo aquí en pantalla y lo marco, lo destaco, yo puedo responder perfectamente esta pregunta. Entonces, parto agarrándome de la misma pregunta y digo, el narrador describe al hombre que vendió el mapa como un tipo común y corriente, lo pongo explícito porque sale explícito ahí, ¿verdad? Literal, un, un poco enfermo tal vez, un poco enfermo tal vez, y que parecía un vendedor de la calle. Si ustedes responden eso de manera escrita, ustedes alcanzan la totalidad del puntaje. Por ejemplo, si esta pregunta vale 2 puntos, al tener esto que con la misma información que les está entregando el texto lo completan, ustedes tienen el 100% del puntaje de la pregunta. Vamos con la segunda pregunta que trabajamos el día de hoy. ¿Qué relación establece el narrador entre el mapa y el destino personal del principal personaje? ¿Qué relación creen ustedes? Esta pregunta no es explícita, ya es algo que ustedes tienen que analizar y reflexionar, es decir, sacar una pequeña conclusión, inferir a partir de la información que les está entregando el texto. ¿Quién se anima a completar esta pregunta? Lo que ustedes crean, chiquillos. Yo aquí los ayude un poquito con el inicio, la relación que establece el narrador entre el mapa y su destino personal es, o puedo poner yo creo que es, yo que le creo tomó un, que es, dígame, que le tomó un poco de cariño a las baratijas que encontraba. ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la relación si él le tomó el cariño? ¿Qué le permitía el mapa a este personaje, chiquillos? Una liberación personal. Perfecto, ¿verdad? El mapa era un objeto que a él le permitía encontrar las cosas que él necesitaba en su vida, nada más de lujo, solamente lo justo y lo necesario, ¿verdad? Él lo define como una vida bastante miserable, pero en el fondo no dice que quiere ser mala esa vida, sino que él se refiere a que no es una vida que está llena de lujos. Por lo tanto, ¿qué relación existe entre el mapa y el destino personal? El mapa le entrega a su destino las cosas que él necesita, solamente las cosas que él necesita para vivir y para poder ser feliz. ¿Se entiende? ¿Entiendes? Lo adopta como un medio de vida.
Es una guía, ¿verdad? Así es. Súper. Ahí lo vamos a agregar. Es una guía que lo orienta en la vida. Súper bien, chiquillos. ¿Se dan cuenta cómo fuimos hilando la respuesta? Entonces, esta respuesta quedó para que esté completa. La relación que establece el narrador entre el mapa y su destino personal, yo creo que es un objeto que el mapa le vamos a poner, que el mapa es un objeto que le entrega al narrador las cosas simples que él necesita para la vida. Es una guía que lo orienta para vivir, como decía él, sin preocupaciones y sin grandes lujos. Ahí tenemos una respuesta completa, chiquillos, ¿cierto? Que era un poquito más difícil porque la información no estaba explícita y habían pequeñas pistas que a mí me permitían poder llegar a esta conclusión. ¿Ya? Súper bien con la respuesta, los felicito. Vamos con la número 3. ¿Quién se atreve a darme esta respuesta? ¿Por qué crees que el autor incluye al final del texto la aparición de alguna mujer perdida? Como un nuevo complemento. ¿Cómo, perdón? Es como un nuevo complemento, me refiero. No son objetos solamente, sino que también puede haber personas Excel- que incluir en la propia vida de esta persona. ¿Puede ser así? Excelente, excelente, súper bien. Y ahí me gustó mucho tu respuesta porque tú pusiste, agregaste, yo creo que es posible que sea un complemento para la vida de esta persona, es algo que él necesita al relacionarse con otros seres humanos, por lo tanto, por eso el mapa le da esta aparición de alguna mujer perdida cada cierto tiempo. Súper bien, Mm. súper, súper bien con esa respuesta. ¿Alguien más que crea otra cosa diferente? Es una pregunta de opinión. ¿Qué crees tú? Por lo tanto, su opinión siempre va a estar buena si ustedes la saben justificar. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien más que se atreva a participar, chiquillos? Recuerden, no hay preguntas malas en estas preguntas que son de opinión personal. Cuando dicen, yo, ¿por qué crees? ¿Por qué piensas? Es lo que tú crees a partir del texto. Por lo tanto, pueden pensar lo que ustedes quieran, pero siempre y cuando lo justifiquen adecuadamente como lo hizo recién el compañero. ¿Alguien más que desee participar? Ahí yo escribí un poquito la respuesta que me dio el compañero anteriormente. Yo creo que el autor incluye al final del texto la aparición de alguna mujer perdida porque lo ayuda, lo ayuda a complementar lo que él necesita en la vida, lo ayuda a relacionarse con otros seres humanos y le recuerda que no todo es material. Ahí tenemos una respuesta en base a lo que el compañero pensaba y que está perfectamente justificada y en relación a la información que el mismo texto le entregó. Chiquillos, me interesa saber, tuve poquita participación aquí. ¿Les parece muy difícil esta modalidad de tener que responder las preguntas de manera escrita?
No, no está tan difícil. ¿Ya? No está ¿Qué tan más? difícil, profe, pero de repente no se puede entender la letra. No todos tenemos la letra tan legible que Ya, a lo perfecto. mejor con opciones estaría súper bueno. Ya, perfecto. Súper bien. Entiendo perfectamente tu punto. Ahí, chiquillos, ustedes lamentablemente, como son preguntas en donde requieren la habilidad de la escritura, van a tener que esforzarse, chiquillos, por escribir lo más clarito posible, hacer un esfuerzo, aunque nos duela la manito a veces cuando intentamos escribir de manera clara para que otros nos entiendan, hacerlo, recordar que es un momento en el que vamos a estar rindiendo un examen y nos vamos a estar jugando el todo por el todo, por lo tanto, mi respuesta tiene que quedar lo más clarita posible y no es necesario que yo escriba una respuesta súper extensa si en realidad yo no voy a estar hablando nada de lo que el texto me decía. Tiene que ser una respuesta cortita como las que hicimos acá, se dan cuenta, lo más breve, fijarse en si hay información que el mismo texto me está entregando. Yo lo voy a achicar ahí, les voy a decir a ustedes que le puedan sacar un pantallazo, es decir, una fotito a la pantalla para que lo puedan eh, reforzar y seguir trabajando en la casa, volver a leerlo y volver a trabajar estas preguntas. Ahí están para que le puedan sacar una fotito con las respuestas en rojo y después ustedes practiquen nuevamente, lean el texto y vuelvan a responder estas preguntas con sus propias palabras, intentando vincular un poquito y orientarse con estas respuestas que quedaron en rojo. Ya, eso sería como material de estudio para esta semana y la próxima clase, cuando nosotros nos encontremos directamente, lo que vamos a hacer es que vamos a ensayar el examen completo. Ya yo me voy a conseguir una prueba que fue realizada en un año anterior de lenguaje de validación de estudio, la voy a proyectar y ustedes van a ensayar con esta prueba, van a seleccionar las alternativas que corresponden, van a responder el desarrollo que les pide ahí las preguntas de desarrollo y posterior a eso la vamos a revisar todos juntos para que ustedes también vean que ustedes logran hacer las cosas. Ahora, todos los que se motivaron a participar respondieron muy adecuadamente con la información precisa y con todos los datos que se necesitaba. Por lo tanto, ustedes tienen que agarrar la seguridad de atreverse y lanzarse, chiquillos, ya porque ustedes saben, han estado en todo este proceso y la ansiedad que no les gane. Todos vivimos momentos de miedo, de ansiedad, pero si no nos tiramos a la piscina, no vamos a vivir nunca el proceso, ¿ya? Así que les dejo esta tareita, sáquenle la fotito, lo estudian en la casa y la próxima semana vamos a trabajar la prueba completa considerando las alternativas para que estén súper ejercitados para el día de su prueba. ¿Les parece así, chiquillos? Sí, perfecto, profesora. Perfecto. Sí, Súper, súper bien, Parece, profesor. súper. ¿Le pudieron sacar la fotito? sí, Sí, por lo menos yo sí, le tengo 3 fotos al... Excelente. Si ustedes pueden, yo no sé si ustedes tendrán algún canal de WhatsApp que se puedan compartir la información, mandar la fotito ahí para que todos puedan recibirla, todas la puedan tener, que hay algunas personas que no se manejan tanto con las tecnologías y les cuesta esto de tener que sacar una fotito a la pantalla y eso. Ya, chiquillos, guía, profe. quedamos clarito entonces. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario y en el mismo canal a ensayar de manera casi explícita cómo va a ser el examen. Lo único que va a cambiar en ustedes no va a ser la estructura, sino que va a ser el contenido que van a trabajar, pero van a ser textos muy similares, cortitos y con la misma estructura de preguntas para que se familiaricen lo que más puedan antes de dar el examen. ¿Ya? Les Profesora, agradezco. Dígame, ¿me permite su nombre? yo me llamo Fernanda Garrido. Fernanda Garrido. Sí, y los voy a acompañar. Los Garrido. acompañé esta clase y voy a cerrar con ustedes la próxima clase. Ya Va que a pasar vamos El a otro hacer. tema, el otro tema, profesora, me relaciona a la asistencia con el otro profesor. ¿No Sí, habría problema entonces? no, no se preocupen con eso. Yo voy a enviar la asistencia que ustedes me mandaron, voy a dejar de compartir y voy a copiar esta asistencia desde el primer mensaje Ujú. y voy a enviar la asistencia
para que el profesor también la tenga de respaldo, pero a nosotros nos queda guardada en el chat, chiquillos. Si ustedes escribieron su nombre en el chat, la asistencia nosotros la vamos a tener respaldada, ¿ya? Genial. De hecho, yo la acabo de copiar aquí. Asistencia 22 del 7. Listo. Y esta yo se la voy a hacer llegar al profesor para que puedan quedar ustedes presentes por si hay alguno que no alcanzó a ponerse presente, ¿ya? Agradecido. Ya, profe, muchas gracias. Les agradezco, chiquillos, la participación del día de hoy, que colaboraran, que estuvieron muy atentos con la instrucción, que se atrevieran a participar y la próxima clase lleguen con ánimos de participar, chiquillos, tírense a la piscina para que yo les pueda corregir, les pueda felicitar sus logros y ustedes puedan ganar la seguridad que necesitan. Les mando un abrazo y nos encontramos el próximo martes en este mismo horario. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias, Gracias, igual. profe, igual usted, que tenga un buen fin de semana. Chao, muchas gracias. Igualmente, pueden ir desconectándose, chiquillos.